questo chiedo pagare la canzone nata qui. Bueno, continuamos aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión, Charles Aznavour, dedicándole qué bella música, espero que la disfruten tanto como nosotros. Y con Giovanna de Michele, qué mejor compañía para esta tarde. Gracias, Giovanna, por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Y estos temas tan interesantes y complicados, porque la gente se ilusiona y ve cosas y hay sectores a nivel nacional e internacional, grupos de venezolanos fuera del país que han generado unas expectativas absolutamente desproporcionadas y completamente fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, hubo alguien que en ocasión precisamente de la asistencia de Nicolás Maduro a la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que por qué no aprovechaban y lo detenían. Hay que aclararle a la gente que no hay ninguna orden de captura en contra de Nicolás Maduro. O sea, hasta ahora, hasta este momento, no hay ninguna razón por la cual detenerlo. Y las detenerlo. demandas ante los derechos humanos, pero eso es algo personal. Pues, la demanda en la Corte Penal es una demanda personal, sí, como tú muy bien lo dices, porque la Corte Penal solamente enjuicia la Corte Penal Internacional solamente enjuicia a personas, no enjuicia ni a gobiernos ni a estados. Pero ahí no hay nada probado todavía. Ahí lo que se hizo fue introducir una carta que suscribieron 6 jefes de Estado y se sumó, por cierto, Francia, pidiendo una investigación que determine si hay elementos que permitan inferir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela y, de ser así, quiénes serían los responsables. Pero ahí no hay, hasta estos momentos, no hay ninguna sentencia firme que diga que sí, que efectivamente los hay y que en consecuencia alguien tiene que pagar y tiene que ir preso. Mientras eso no se produzca, no hay ninguna orden de captura. Por eso, o sea, es difícil el tema. Lo que pasa es que aquí en Venezuela, lamentablemente, uno dice esto y entonces empieza, Giovanna de Michele dijo que no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ya va, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que yo no puedo certificarlo porque yo no soy juez de la Corte. Eso lo tiene que certificar la Corte, y para que se activen los mecanismos internacionales tiene que haber, digamos, una certificación absolutamente clara, una sentencia absolutamente clara que diga que efectivamente se produjeron y que hay responsables. Mientras no lo haya, no se puede asegurar. Sobre el viaje del presidente a China, que hace una escala, sí, y que todo el mundo descubrió a través de las redes sociales que hace un toque en Turquía, pero ahí no hubo ningún tipo de recibimiento diplomático, y un presidente de un país, por lo menos no lo vimos, puede ir y hacer lo que le da la gana sin permiso, porque una cosa es tu vida personal, pero otra cosa es cuando tú eres el mandatario principal de un país. Y no solamente que una cosa es tu vida personal y otra es tu condición de mandatario de un país, sino que hace alarde de lo que haces en tu vida personal, porque tú has podido hacer la escala, ir al restaurante, comer y no pasarlo por las redes sociales. Pero eso se le escapó. Bueno, yo no sé si se le escapó. Al chef, porque me imagino que el nivel de seguridad para esas reuniones tienen que ser absoluto. Deberían serlo, y hoy en día deben incluir en los protocolos de seguridad los teléfonos celulares y todo este tipo de cosas. Todo eso también te dice el peligro que corrió el presidente, y si es un atentado ahí, así es. Ha podido hacerlo, porque igual y que fíjate, se coló ahí también se dijo que él necesitaba permiso de la Asamblea Nacional. No es cierto, porque si el viaje es menos de 5 días, él no necesita permiso de la Asamblea Nacional. Si fue recibido o no fue recibido por protocolo cuando hizo su escala en Turquía, no lo sabemos, porque lo único, por lo menos que yo pude ver, fue el momento, un momento pues de su disfrute, pues de su cena en el restaurante, pero yo no vi ni cuando llegó a Turquía ni cuando salió de Turquía. Y sí vi en la entrada y en la salida del restaurante un gran despliegue de seguridad, que no sé si eran venezolanos que iban con él, no sé si eran personal de seguridad de la presidencia de Turquía, no sé quiénes eran, pues. O sea que... Pero de todos modos, está saliendo mucho Venezuela y el presidente. Demasiado, está saliendo demasiado Venezuela, y está saliendo de la peor manera. Yo no creo que es una provocación, Pedro. Yo creo que Venezuela se ha convertido realmente en un caso de estudio, tanto a nivel académico como a nivel político. ¿Por qué? Porque, mire, es incomprensible para venezolanos y extranjeros que un país que por más de 10 años recibió la mayor cantidad de recursos económicos que haya recibido en toda su historia esté pasando por esta situación. Eso no tiene ninguna explicación lógica. Es incomprensible que un gobierno que llegó al poder con el apoyo con el cual llegó, porque eso es indiscutible, el apoyo popular, tuvo un apoyo popular extraordinario, pues haya llegado a esta situación
y haya tenido la necesidad de crear, por ejemplo, grupos armados para proteger al gobierno, eso parece un contrasentido. Si tenías todo el apoyo popular, ¿para qué necesitabas eso? Es decir, hay muchas cosas que son dignas de estudio, que son dignas de análisis, pero además de eso, hay muchos elementos que permiten asegurar que el caso Venezuela se ha convertido en una perturbación. El hecho, Pedro, de que desde el año 2014 hasta julio de este año 2018, más de 2.300.000 personas hayan salido del país, es absolutamente revelador. Mira, 2 minuticos, vamos a hablar de Bolivia Sí, y Chile. eso es importante. Tengo un mapa aquí Sí. para poder visualizar Sí, de qué se sí. trata. ¿Qué fue lo que hizo hoy la Corte Internacional de Justicia? Esto es interesante porque la Corte Internacional de Justicia sí juzga asuntos entre estados. La Corte Internacional de Justicia no juzga personas, a diferencia de la Corte Penal Internacional, ¿ok? Entonces Bolivia había introducido una demanda con la cual pretendía obligar a Chile a abrir un proceso de negociación que le garantizara a Bolivia su salida al Océano Pacífico. Si pueden poner el mapa, por favor. ¿Qué hizo la Corte Internacional de Justicia? Lo que hizo la Corte fue decir que los chilenos no tienen ninguna obligación de sentarse a negociar con los bolivianos la salida hacia el Océano Pacífico, porque eso está resuelto por tratados internacionales de principios del siglo XX. ¿Qué otras alternativas le quedan a Bolivia? Si quieres, explícame el mapa que puede visualizar la gente mucho mejor. Sí, ¿qué otras alternativas tiene Bolivia? Bolivia puede todavía seguir aspirando a su salida hacia el Océano Pacífico por el territorio de Perú, para lo cual tendría que abrir una negociación directa con Perú. O pudiera pensar inclusive, ¿por qué no? Es quizás más costoso, el trecho mucho más largo, pero ya existen proyectos para ello en una eventual salida al Atlántico a través de Brasil, a través pero el trayecto es muchísimo más largo, pero no es descartable. Okay. Inclusive se habló de la posibilidad de un acuerdo entre Bolivia, Argentina o Bolivia, Paraguay, Argentina, es decir, buscar la manera de ayudar inclusive a Paraguay a lograr una salida en la construcción de la salida También para Bolivia. complicado porque tienes a Chile de por medio, entre Paraguay y Argentina, no se ve claro. Chile está del lado izquierdo. Sí, por eso. Pero estoy hablando de la salida hacia el Atlántico. Pero larguísimo. Pero es sumamente largo. Pero no es descartable. ¿Hubiera sido Chile o la frontera entre Chile y Perú? Sin embargo, fíjate un dato interesante, y es que según la Constitución boliviana, Bolivia como Estado no renuncia a su salida al mar, pero quiere hacerlo quiere una salida que ellos llaman soberana. ¿Qué quiere decir salida soberana? Es decir, una salida que no sea como una suerte de concesión lograda a través de la negociación de un tratado internacional, sino una salida que represente la reivindicación de los derechos que Bolivia siente que le conculcaron con la Guerra del Pacífico y la anexión que hizo Chile del territorio que ahora es el norte de Chile. Después de esta resolución es difícil. Pero después de esta resolución es difícil, ¿ok? Entonces la única posibilidad que le queda es una negociación con otros estados. Bueno. Con esta decisión de la Corte Internacional de Justicia, no solamente se cierra la posibilidad de una negociación con Chile, sino que además prácticamente se cierra la posibilidad de una salida a través de tribunales, porque la Corte dijo, ahí no hay nada que negociar, y la negociación es el primer método de solución de controversias en este sentido. Tenemos que ir a una pausa, al regreso entonces vamos a sacar las conclusiones. Okay. ¿De dónde está parada Venezuela? ¿Te parece? No sabemos. Ya regresamos, puso una cara. Preludio a giorni luminosi oppure bui. Lei sarà lo specchio dove io rifletterò progetti e idee.